So, episodio 01 bis B. Como, pues sí, vamos, no sé si, pues sí, puede ser que este sea un buen episodio 1. Tenemos varios grabados, pero no tenemos orden de cómo los vamos a publicar. Sí. Y en este episodio vamos a hablar, José y yo, sobre su tema de investigación, que tiene que ver con... Latinos trumpistas en Estados Unidos. Gran tema, muy relevante para el momento actual. ICE. No nos escuchen. Oh, sí, me va la verga. Como me tocó ver una gorra una vez en Tijuana que dice, relax gringo, I'm legal. Pero, o Eso sea, deberíamos traer. nos reímos y deberíamos de traer. Bueno, quién sabe, ¿eh? Igual y nos echan que USC. ¿Viste lo que publicaron? Que van a colaborar con ICE en. ¿Sí? Si vienen Bueno, que a no los van a detener. Está, mira, no sé. Tengo sentimientos encontrados con esa posición, pero definitivamente la entiendo, ¿no? Sí, pues, ¿Qué güey. puedo decir? Pero platícanos un poco sobre... Bueno, o sea... Vas. No, una de las board members de la USC es Miriam Adelson, que le donó billones de dólares a la pinche campaña. O sea, Sí. esa gente está aquí. Está en todos lados. O sea, Saludos no hay a la Miriam. no hay manera de evitarlo. Creo que es difícil. No sé. Digo, mejor dinos tú. ¿Qué onda con los latinos for Trump? Explícanos un poco. Pues primero, ¿quiénes son? Si son en Estados Unidos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Latinos for Trump? ¿Son todos mexicanos? ¿Son todos cubanos? ¿Qué son? ¿Y qué implicaciones tienen? ¿No? Bueno, pues, o sea, primero empezar diciendo que siempre ha habido latinos republicanos y siempre los va a haber, ¿no? Okay. O sea, no es algo exclusivo del trumpismo. Obviamente el trumpismo viene a dar un giro ideológico al Partido Republicano y en ese sentido pues tiene un poco un sabor diferente, sobre todo porque es un cabrón que ha dicho esta frase citada hasta el cansancio, Uh-huh. ¿no? They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Y la parte que me encanta, and some, I assume, are good people. Debe haber algunos rescatables. Creo que nosotros somos de los rescatables. Espero. Inshallah. Pero sí, o sea, yéndose hacia atrás, hay muchos latinos y en particular mexicanos. Ahorita vamos a ir un poco, porque mi trabajo habla mucho sobre los matices, ¿no? Uh-huh. En lugar de hablar de latinos como un bloque, Ajá. sino diferentes grupos nacionales. ¿Qué onda? ¿Por qué apoyan a Trump, no? Pero hay muchos mexicanos en particular que votan republicano desde siempre porque el presidente Reagan hizo una amnistía enorme y le dio nacionalidad a muchísima gente. Uh-huh. Y gente que pues no está muy clavada con la política dice, bueno, pues él me hizo ciudadano, yo voy a votar por la R siempre, ¿no? Pase lo que pase. Entonces, entender un poco eso que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Ok. Lo nuevo es Trump. Sí, lo nuevo es Trump, que es gracioso porque después de Obama, el Partido Republicano parecía que iba en una dirección más incluyente hacia las minorías, hacia... El republicano. El republicano, Órale. hacia los LGBT, como que dicen, mira, Obama está haciendo esta coalición multiétnica con los demócratas, nosotros tenemos que competirle, tenemos que hacer nuestra coalición multiétnica. Lo que acaba pasando es algo totalmente opuesto a eso, al menos en el discurso, ¿no? Llega Trump en el 15, le dan la madre en las primarias a todos los republicanos y ante la sorpresa de todo el mundo se vuelve primero el candidato y luego vence a Hillary Clinton y se hace el presidente, ¿no? Claro. Ahora, los latinos
trumpistas, los latinos republicanos, es interesante porque siempre pensamos, así como tú como mencionaste ahorita brevemente, los cubanos, ¿no? Ujú, Que los cubanos sí son el grupo de los latinos en Estados Unidos más conservador ujú, y eso tiene que ver con su historia migratoria, ¿no? claro. Igual que el hecho de que los mexicanos y los puertorriqueños sean alrededor de 2/3 demócratas, 1/3 republicano, más o menos. Ok, Fluctúa ok. dependiendo de la elección, pero también tiene que ver con sus historias, pues, migratorias y Migraciones. coloniales, ¿no? Ajá. En el caso de los cubanos, la base de los cubanos en Miami, y aunque se enojen la gente de Miami, pero son la gente rica que sale de Cuba después de la revolución. Ok. Le dicen el Golden Exile, inclusive, Ok. porque es gente que tiene dinero, que odia el comunismo. Y Y ese Golden Exile es digamos, un término que se usa en la investigación, en la academia. O sea, si sí, lo googleamos, hay un artículo de Wikipedia, Golden Exile. Golden Lo puedes Exile. Ok. encontrar, sí. Y pues toda esa gente es más republicana porque todo lo que suena a izquierda Ujú. es comunismo, Claro, es castrochavismo, ¿no? claro. Y Que ese es entonces un problema fuertísimo. es, Ajá. es muy cabrón. Y ese grupo de cubanos, dos cosas suceden. Una es que por el sistema del colegio electoral y que Florida es un estado relativamente cerrado, o era, ahorita ya no tanto, pero Cuba se vuelve un tema electoral importante Ujú. porque te va a ayudar a subir o bajar los márgenes del otro con los cubanos republicanos de Florida que odian Ok. a Castro, ¿no? Y por otro lado, la enorme migración, sobre todo de colombianos y venezolanos Ujú. a, Estados Unidos. a Florida en Ah, particular, Florida. se socializa en este ambiente político Ok. de hiperrepublicanismo. Entonces, esas migraciones están tendiendo a ser más como los cubanos, Que que, estaban ahí. que ya estaban ahí, que como Que son los llegaron mexicanos. entonces en los 50s, antes. Es como 50s, 60s. Ok. Hay un punto, no recuerdo exactamente cuándo es, pero que Cuba literalmente abre la puerta de que váyanse todos los que se quieran ir. Ok. Y ahí es que se van, ¿no? Y en cambio, pues los mexicanos, que eh, somos un grupo que es racializado de una forma muy diferente, como extranjero, como que Ujú. no perteneces, Ujú. se asume que llegaste de forma indocumentada al país, es una forma muy diferente de ver el sistema político, ¿no? Entonces, ya de inicio tienes que los mexicanos son menos republicanos que los cubanos, pero los mexicanos son un chingo más que los cubanos. O sea, los cubanos Ujú. han de ser como unos 4 millones, 3, Ajá. 5 si mucho, En todo Estados Unidos. en todo Estados Unidos. Y los mexicanos somos como 40 A la madre. millones. Sí, pues es un Entonces, montón. la mayoría de los latinos republicanos son mexicanos. 40 millones. O sea, más que en la zona metropolitana En en Estados Unidos, México. sí, fácil. Eso En todo Estados fácil. Unidos. Sí, 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 sí. No, o sea, Pero había escuchado que Los Ángeles era como la segunda ciudad con más mexicanos solo Los de todo el Ángeles, mundo. imagínate. Y han de ser como unos 15 millones, 10. Ok. Una cosa, porque Guadalajara, es que la distancia entre la Ciudad de México y las demás ciudades de México Ujú. es enorme. Sí. O sea, 20 a 6 de Guadalajara, Sí, sí, las ciudades son. ¿sabes? Sí, O sea, sí, la concentración poblacional en México es entonces no tiene que otra haber cosa. en realidad tantos mexicanos en Los Ángeles, pero sí lo es, sí es la Ajá. segunda. Ok. Entonces sí, es eso de Es inicio. totalmente distinto el bloque, digamos, de bloque electoral cubano contra el mexicano. Y aparte que, o sea, regionalmente varía mucho también, porque estamos hablando que en Florida sucede algo, ¿no? Como Sí. porque los cubanos que llegaron en los 50, como dices, y en Texas, ¿qué sabes de eso? O sea, ¿qué papel influye? ¿O cuál es como digamos, el grupo dominante en Texas de los latinos for Trump? No, pues, los mexicanos. Los mexicanos totalmente. Sí, sí, Y sí. son principalmente, ¿qué tipo de migrante?
Pues mucha de la gente en Texas en particular que vota por Trump, yo los pondría en tal vez 3 categorías que se intersectan. Ujú. Una es gente que tiene ahí muchos años, o sea, que son quinta, sexta Sexta, sí, generación. claro. O sea, que ya es algo de hace muchísimo tiempo y que realmente pues ellos pues son tejanos, ¿sabes? O Son sea, tejanos. comen salsa, andan a caballo. Pero pues no sé, o sea, como que también algo, algo que hay que pensar, Ujú, y estoy siendo un poquito desordenado, pero algo que hay que pensar es como la cultura del norte, sobre todo el noreste de México, ujú, y la cultura de Texas son súper parecidas. O sea, ya hablamos como en nuestro episodio de los vaqueros, ujú. próximamente, escúchenlo. Em, sombrero, botas, rodeo, troca. ¿Sí me entiendes? O sea, como Claro. que Sí, es realmente... muy difícil. A veces es justamente creo que es algo que hemos querido colaborar en hablar, ¿no? Sí. En un proyecto de investigación o a lo mejor de divulgación de esta zona denominada Tex-Mex, o esta más bien Ujú. esta manifestación cultural Tex-Mex que abarca, ¿no? Tanto México como Estados Unidos. Sí, no, e incluso las estéticas de la banda y del country sí Sí, son comparten un distintas, pero montón de son muy cosas. Sí, parecidas. O comparten sea, mucho, comparten mucho. y es como cheve, carne. O sea, realmente como que lo único que hay diferente es como el idioma y el Ujú. pasaporte. Y más o menos. Ándale, Porque, es no cierto, sé, o sea, es hay verdad. mucho intercambio, no sé, de idioma, o sea, sí. Pero entonces, em, Como que por un lado son de ya de una generación muy, muy allá. ajá, y ellos, y digamos, pues ya generación, llámese de tercera generación para abajo de mexicanos en Estados Unidos, son mayoritariamente republicanos o demócratas, o qué has visto tú, o sabes algo, o sea, no sé si lo has visto, a lo mejor te preguntan algo que no has indagado. Así como tal, la división porcentual Ujú. no la tengo ahora sí que arriba de mi cabeza, Ok, no, off está the bien. top of my Off the head. top of my head, ajá. Pero lo que sí te puedo decir es que sí aumenta el porcentaje de republicanos conforme pasa la generación de migración. Ok. Entre más lejos estás de la persona que migró, Ujú. es Más más alta probable la probabilidad sea de que seas republicano. republicano. Neta. Sí. Esa es Wow. una. Otra es, sobre todo en los condados fronterizos Ajá. del Rio Grande Valley, Ajá. que ellos le dicen, aquí le dicen Río Grande, nosotros Ajá. decimos Río El Río Bravo, Grande. Ah, Río Bravo, Río Grande, exacto, sí. que es como el Golfo Como de el Golfo de México. América. Este, pues son de las comunidades más pobres de todo Estados Unidos, las que Ajá. están sobre todo en la frontera del sur de Texas, en esa zona. Sí. Y son comunidades que, pues, que sí sufren violencia del narcotráfico, güey. Ajá. O sea, que sí sufren violencia de la gente que cruza droga, de Ujú, la gente que cruza migrantes, ujú, em, y, y que están mega olvidadas. Entonces, de repente llega alguien y dice, sí, la frontera, el muro. ujú. Y es como, Para ellos sí, claro. Me resuelve cosas, ¿no? finalmente alguien me está viendo, Importo, ¿no? ajá. Em, y el hecho de que sí es un problema muy grande, este, los balazos, ¿no? De aquel lado. Aunado a esto, te digo, es gente muy pobre y muchas veces la salida que tienen para tener movilidad social es meterse a trabajar a la policía o a la Border Patrol, Ujú. que son los high paying jobs que hay ahí, que tienes accesos Fácil, sí. exacto, con un nivel educativo no tan alto, ¿no? Ujú. Y, y mucha gente, y de hecho hay un texto, ahorita no recuerdo el nombre, pero lo podemos compartir en la... En la liga, ajá. Pero es una persona que entrevista a los Border Patrols latinos. Ajá. De que, pues, ¿qué onda, no? Sí, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué show? Y lo que nota este investigador es que muchos entran por la paga y por los beneficios, porque al Ujú, final es un trabajo con el gobierno federal, güey, que ujú. tienes oportunidades de crecimiento y la madre. Ajá. Este no es un ad para la Border Patrol, pero
Pues sí, para la gente en ese seguridad. contexto. Y lentamente, de estar trabajando ahí, la ideología como que se mete en Claro, tu sí, ser, pues ¿no? es normal. Y esto aplica no solamente en la frontera, sino toda la gente que es policía. Aquí en Los Ángeles, ayer que estaban las manifestaciones en contra de las redadas de Trump, justo, tú ves a la fuerza policial del LAPD, un chingo de Unos latinos, mexicanos. sí, mexicanos, latinoamericanos, de todo, Sí, ¿no? Yo creo que sí. cierto, cierto. Y eso responde a que es una forma de salir de la pobreza para mucha gente, güey. Y ya, te digo, lentamente la ideología institucional como que se va metiendo. Pero sí, digo, internamente, yo creo que este es para otro podcast, pero seguramente genera como rupturas internas en estas Claro. personas donde, puta, ¿qué estoy haciendo? O sea, me puedo imaginar situaciones muy complejas de psicología social, digamos, donde de repente te vuelves una persona que va a aplicar la ley para Aplastar a tu detener o gente, güey. aplastar a tu gente hasta qué punto, ¿no? Bueno, Justo siendo esa es la... policía, pienso en Ajá. particular aquí en las protestas. No, Porque sí, ahí es bueno, citizen on citizen, qué ¿no? bien, pero bueno, ahí digamos, exacto. Pero, Pensabas en la digamos, Border Patrol. no, en ambos casos, creo que pensaba en ambos casos, pero ahorita, digo, insisto que eso me suena que nos vamos a salir del tema si empezamos a hablar de eso. Pero ahorita hablamos un poquito de Texas. Siento que California es ligeramente o muy distinto a lo que pasa en Texas. Muy distinto, sí. Ok. Ahora, solo para no como Saltar. desinformar, Ajá. o sea, sí, cerca de la mitad y probablemente más de la mitad de los latinos en Texas votan por los demócratas. O sea, no es que sean mega republicanos, solo son más republicanos que los latinos. Ajá. Sí, no es que sean todos, sino ahí Exacto, es ligeramente más. sí. Ajá. Y en California, bueno, salvo que esta elección vimos que ahí están más Está dispuestos rudo eso. a Ajá. votar por los republicanos que... Pero no sé si sea por los republicanos y más por Trump que otra cosa. Es posible, pero ahora no, es difícil distinguir Claro. ya en este punto Ujú. ambas cosas, ¿no? Porque ese partido republicano de John McCain, de Boehner, Ya no existe. ¿cómo se llamaba? El... Ya no me acuerdo de Pues su de los nombre, Bush pero de incluso. todo... Ándale, exactamente. Pinche en Arizona, ahorita me acuerdo de su nombre. Pero... Romney. No es Romney. Es el que era el candidato a vicepresidente de Romney. Pero Ay, no me acuerdo. X. Ajá. El caso es que ese partido ya no existe, ¿no? Pero aquí en California sí son más demócratas. Demócratas que en Texas. Y eso tiene ¿Pero mucho también que ver. ligeramente o es así como es más la Sí, diferencia? sí puedes ver la diferencia. Si comparas California y Texas, Sí se ve sí se nota. probablemente en California los demócratas tienen ¿Un 60? 10% más de votos en comparación de allá, ¿no? Ok. Claro, depende Que es de la es un elección montón, y ¿no? O es sea, muchísimo. 10% es mucho cuando estás hablando de que las elecciones, pues, o sea, ¿por cuánto ganó Trump esta vez? O sea, menos del Creo que 2%, ¿no? sí, creo que cerca de 1%. Ajá, o sea, fue. sí, cuando ganas las elecciones por 1%, el 10% o sea, tener un 10% de diferencia en un bloque demográfico Es brutal. es mucho. Ajá. No, totalmente. No, y aquí está todo el legado del movimiento chicano, que en los 60 pues se organiza este movimiento de pues orgullo étnico mexicano en Estados Unidos, básicamente. Toda esta idea de Aztlán, ¿no? Que a mí la verdad me parece un poquito mitológica. ¿Lo es? Pero está chido. Está interesante. Entonces, sí, es chistoso porque en las encuestas tú puedes ver cómo la generación de los chicanos, que ahorita ya son grandes, son Ujú. como el grupo de, digamos, 50 y más, Ujú, son más demócratas ujú. que Que las las nuevas generaciones nuevas, ¿no? Como Está. que hubo esa movilización, pero no se transmitió generacionalmente esa parte política, ¿no? Ujú. Entonces, California es muy diferente. También, y hay que decirlo, ¿no? En estos tres lugares, Florida, Texas
y California son 3 de los estados más grandes, Ujú. 3 de los estados con poblaciones latinas más grandes. Ujú. No hay alternancia política. O sea, en California gobiernan los demócratas, Siempre, de punto. toda la vida, ¿no? Es más, desde Reagan. Em, O sea, Ronald Reagan fue no, sí gobernador. no, el Schwarzenegger. Schwarzenegger ¿Él era republicano? republicano. Órale. Sí. Sí, no, ya. Pero me parece que él fue el último. Ok, Y que es como early 2000s. ok. Y Texas y Florida, la verdad no sé Republicanos cuándo fue la casi última vez siempre. que gobernó un demócrata. Exacto. No, y nos estamos, digo, y estamos hablando de como 3 regiones ahorita y creo que es para lo que nos va a alcanzar, pero podríamos hablar de Chicago, podríamos hablar de Michigan, Claro. podríamos hablar de Nueva York, pero sigamos antes de irnos y divagar como sucede en estos círculos de los podcasts. Y entonces en California, mayoritariamente demócratas, especialmente en las generaciones anteriores. Sí. ¿Tú crees que eso tiene mucho que ver o qué tan relacionado está con estos movimientos sociales de justamente chicanos y esas cosas? O sea, ¿crees que eso tiene que ver con el hecho de que sean más demócratas? Súper sí. Ok. No, yo pienso que sí. Y esos movimientos, o sea, ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? pues no, pues ¿dónde están? Sí, obviamente sí tengo esa duda. Yo creo que sí están ahí, he visto cosas. También, por ejemplo, hace poco platiqué con una estudiante de aquí de doctorado y es mexicoamericana, pero no se identifica como chicana, o sea, dice soy mexicana. Sí. Que esa es como otra cosa que hay un conflicto ahí entre, y de identidad entre lo que es chicano, lo que es mexicano, lo que es Ujú. americano, lo mexicoamericano, ¿no? Pero igual, creo que estamos saliéndonos de tema. La pregunta era, bueno, si en California el movimiento chicano, digamos, tuvo influencia digamos, en la preferencia política de la población de California, especialmente cierta generación, pero en Texas no hubo ese movimiento chicano, o sea, no hubo un movimiento social tan fuerte como en California, o sí lo hubo y no estoy enterado, o tú qué sabes de eso. Fue diferente. Pero la respuesta corta es sí. Sí hubo un movimiento en Sí. Texas también. No, sí es mucho más grande en California Ok. que en Texas. Ok. Fue a nivel nacional, o sea, en universidades a nivel nacional se hicieron grupos, De chicanos. Mecha, Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán. Ok. Todavía lo puedes... Mecha. Ok. Que justo recientemente están como rebrandeando a algo menos nacionalista, porque ya Ujú. no les late el rollo de la mitología. Aztlán. Exacto. Ujú. Que, bueno, eso da para Otro podcast. todo otro podcast, toda la cuestión latinex. Ujú. Pero sí hay, digamos, en California está muy influido por el movimiento pues, de las Panteras Negras, evidentemente, Ujú. por todos los movimientos estudiantiles de los derechos civiles. Ok. Entonces justo es de que Berkeley, UCLA son los focos del movimiento chicano, ¿no? O sea, Tiene sentido. es donde sucede todo este rollo. Que parece menos segregado que Texas, supongo, Sí, ¿no? sí, o sea... O sea, tienen segregado, históricamente pero y al menos. menos para mí, digamos, como a bote pronto, ¿no? Cuando yo pienso en California, ¿no? No es como el del sur de Estados Unidos, y Texas sí es del sur de Estados Unidos, donde tiene históricamente, como ha tenido más vínculos con temas de segregación racial. Es complicado porque en California, sobre todo, históricamente hubo mucha segregación, como no había negros contra los mexicanos, ¿no? Ok. Todo- Y los hay- japoneses, ¿no? Y en su momento, Sin chinos, duda. sí. Sin duda. Pero no son tantos. Hay un proceso muy grande de desmexicanización de California, Ah, no mames. sobre todo después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Literal, pinche Eisenhower tiene un programa que se llama Operación Wetback, Ajá, sí recuerdo ¿no? eso. Y ahí deportan un chingo de gente mexicana y mexicoamericana, ¿eh? O sea, Ujú. sin Parejo. distinguir. Como lo que está pasando ahorita, que justamente Sí. por eso estamos hablando de esto un poquito, ¿no? Justo. Y bueno,
ya mi proyecto que tengo de historia de Baja California es interesante porque mucha de la gente que deportan, el gobierno de México les da tierras para que colonicen Baja California. Entonces, mientras California se desmexicaniza, Baja California se mexicaniza, como que son dos procesos que suceden simultáneamente. Ok. Y hay un libro muy bueno de un profesor de aquí de la USC, de Bill Deverell, que se llama Whitewashed Adobe, Ok. que es sobre esto, de la desmexicanización de California. Y incluso de los primeros casos de segregación escolar, Ujú, me parece que Méndez versus Westminster, no estoy ujú, seguro, ujú, que es una niña mexicoamericana ujú, que quiere entrar a una escuela en Orange County ujú. y no la quieren dejar entrar a la escuela de los blancos, ¿no? Ok. Y la Suprema Corte, Warren, un Chief Justice de la Suprema Corte de California, después sería el Chief Justice que eh, presidiría sobre O sea, Brown es versus Board bastante of reciente Education. entonces. Eso es en los 50s, sí. Sí, no es tan, no, sí, no es tanto. Y sí, o sea, había leyes de quién podía vivir dónde. Por eso el este de Los Ángeles es mexicano y Ujú, el West Side es blanco. ok. ¿Sabes? O sea, y el sur es negro. O sea, Ok. como que está así, separado. Obviamente, como dices, no tiene el mismo bagaje histórico porque la segregación en el sur tiene siglos, Ajá. mientras acá en California tendrá, pues no sé, siglo y medio, Y aparte ¿sabes? tiene que, güey, aparte creo que, bueno, no sé, es diferente un poquito de dónde viene esa segregación. O sea, Totalmente. como Sí, que, sí. ¿no? La segregación del sur de Estados Unidos tiene que ver con, pues con Esclavitud. esclavitud, con traer esclavos de África y la segregación en California, digamos, tiene que ver más con migrantes, con inmigración. Sí, Entonces, surge tiene orígenes muy distintos. así es. Ok. Ahora ya estamos un poco lejos de los latinos republicanos, Ajá, regresemos a... Ajá. pero sí, o sea, seguimos que todo tiene que ver con raza y partidismo, Ajá, ¿no? claro. O sea, el Partido Republicano es un partido conservador. Ujú. ¿Desde siempre? No, no, esas cosas Han han cambiado. cambiado. De hecho, los republicanos, Lincoln era republicano. Ok, O sea, él es el que ok, abole la ok, ok, esclavitud, claro. ¿no? O sea, sí. Hay Ha un twist. ido... Ajá. Es con Lyndon B. Johnson ¿Qué cuando cambia? firma el Civil Rights Act, Mm, que él de hecho hay una frase muy famosa que dice, eh, l- l- me, me da miedo que al firmar esto le estamos entregando el sur a los republicanos por una generación, ¿no? Y ha mm. sido mucho más de una generación ya en este punto. Em, pero sí, o sea, como que Y el, el- entonces, toda esta parte, como que todo este bagaje histórico de los latinoamericanos, si estamos hablando un poquito de cubanos y mexicanos, falta hablar de sí, un montón de otros, digamos, grupos, claro. grupos, no sé si decir étnicos, porque no me gusta, Nacionales. grupos nacionales, ajá. Em, pero de alguna manera están vinculados con la cuestión electoral, ¿no? Sí. O sea, todo este bagaje crees que tiene, que es relevante a cómo votamos. Yo pienso que sí. Ok. Sí, 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 porque, no sé, pensando, por ejemplo, los puertorriqueños, ¿no? Ujú, Si tú comparas con los mexicanos, mucha gente piensa erróneamente que la migración es el tema más importante para los mexicoamericanos. ujú. Los mexicoamericanos en este punto son 90% nacidos en Estados Unidos. Ok. O sea, Sí, de hecho ya hay muy poco, hay menos, muchos menos sí, mexicanos que están relativamente. entrando a Estados Unidos. Exacto. Y en comparación con los mexicanos que ya hay, Aquí, que casi están todos aquí. son... Segunda, tercera generación. Exacto. Em, ahora, la migración sí es un tema importante, pero es un tema más importante la economía. Ujú. Más que, Para los mexicanos que ya están acá. sí, porque son muchas veces pobres. Claro. Entonces, pues, güey, o sea, Lo que quieren es comer, resolver el tema del dinero. ¿no? Ajá. Exacto. Em, pero el resultado es que votan como 60%, 65%, más bien, 65% por los demócratas. Ujú. Em,
o 70%, y 30% por los republicanos. Los puertorriqueños tienen un resultado similar. Ujú. Casi siempre votan más demócrata que los mexicanos, pero el split es parecido, digamos Ok. 80-20, Ok. ¿no? Pero ellos no tienen problemas migratorios, ¿no? O sea, Ellos entran y salen al país ellos sin entran y salen problemas. sin pedos, pero pues su país es una colonia Ujú. que Estados Unidos se ha dedicado a chingar cabronamente mediante tratados comerciales abusivos, donde todo lo que importas a Puerto Rico tiene que venir en un barco gringo. Entonces yo de Veracruz quiero mandar algo a Puerto Rico, tengo que parar a Nueva Orleans, cambiar de barco, aumenta los precios cabrón. Ujú. Uno de los lugares más fértiles del Caribe probablemente es Puerto Rico. Tienen muchos pedos alimentarios por cómo está estructurados los latifundios, etcétera. Entonces, todo eso pues tiene un impacto en cómo ven La los política. puertorriqueños la política, ¿no? Si Ujú. tú ves un partido que es mucho más abiertamente como imperial y hegemónico en términos de la política exterior estadounidense, pues no lo vas a preferir estando en esa posición, ¿no? Claro. Entonces, y luego hablamos de los cubanos hace rato, que tiene que ver con su particular historia con el comunismo. Entonces, pues sí, casi toda mi investigación para mi tesis es eso, como en lugar de ver los latinos Como como un este bloque. bloque, tenemos que ver dentro de los grupos nacionales cuáles son las diferentes variables que predicen el voto por Trump. Y más abajo de eso, ¿no? O sea, por supuesto está el tema de género, donde los Ujú. hombres latinos... Claro, si divides los mexicanos entre géneros, sí, no, se Exacto. vuelve muy complejo. Pero al final de cuentas los hombres están mucho más cercas entre ellos Ujú. y las mujeres entre ellas que los mexicanos entre ellos, los cubanos entre ellos, los puertorriqueños entre O ellos. sea, coincide más el voto entre géneros que entre bloque nacional latinoamericano, Sí, latino. sí. Wow. Sí, está cabrón. Entonces, Porque, digo, ahorita hablamos un poquito de puertorriqueños, mexicanos, pero ¿qué- ¿cuáles son, digamos, los otros grupos otros de... grupos que llegan al millón Ajá, de habitantes ajá, en Estados Unidos, salvadoreños, ok, que ya son más que los cubanos, ajá, por poquito, pero ya son, creo que salvadoreños son creo que 3.7 ok, y cubanos son 3.5, ok, un rollo así. Guatemaltecos, ajá, colombianos, dominicanos ok. y mexicanos, cubanos, puertorriqueños. Esos son como los 7 más grandes. Y cada uno tiene como características completamente distintas Sí. sobre sus intenciones políticas, inclusive como dices, estas diferencias de género entre ellos, de como, digo, hablando estrictamente de sus preferencias políticas. Sí. Y de eso trata más o menos tu trabajo, entonces. Por ahí va, más o menos. ¿Y cómo vas? Sí. Pues ahí vamos. Pues sí, creo que, bueno, yo creo para terminar este primer episodio, algo que recuerdo, una de las primeras conversaciones que tuvimos tú y yo, fue de que tu trabajo es muy importante para la gente que hace política en Estados Unidos porque creo que no han entendido bien esta parte que estás diciendo. O sea, que no puedes agrupar a todos los latinos y decir, ok, vamos a decirles a todos los latinos que vamos a hacer esto por ellos Ajá, migración. porque vamos a arreglar el tema de migración, porque no va a tener el mismo impacto en los diferentes grupos e inclusive podría hasta separar el bloque de latinos que tú como republicano o demócrata estás tratando de acaparar hacia tu lado, Ujú. ¿no? Entonces, si fueras digamos, un asesor, ¿tú qué dirías sobre esta estrategia de cómo, digo, cómo te ganas el voto latino, digamos, en Estados Unidos? Pues yo creo que le tienes que hablar a diferentes comunidades según sus intereses y eso tiene que ver mucho con la localidad, Ujú, tiene que ver mucho con quién vive ahí. ujú, Em, por muchos años los asesores han dicho, sí, solo haz anuncios en español, cuando te digo, la inmensa mayoría de la gente habla inglés ya. habla inglés ya. Y si vas a hacer una campaña en español, yo creo que la temática debería ser justicia económica. O sea, algo literalmente muy morena, muy AMLO. Olvídate de los temas sociales, Ujú, olvídate de este
LGBT, woke, Olvídate de justicia económica, redistribución. eso. Redistribución económica, que es un tema que los políticos se evaden. En siento Estados yo. Unidos muchísimo. Sí, pues, porque los es- donantes millonarios no les gusta. No, claro, si cuando hablas de redistribución económica estás hablando, o sea, textualmente de la gente que tiene más dinero, Sí. blancos, WASPs, básicamente, redistribuirlo hacia abajo. Y Y eso no, entonces es más fácil hacer un video chusco lleno de chanclas y chiles. chanclas y chiles y ponerle ahí una música de mariachis, aunque tengas Sí. cubanos en el video, ¿no? Porque Exacto. eso es muy chistoso que le ponen cualquier música de disque latina que parece más Sí. española que latina a veces. Totalmente. Y ahí dicen, ay, vamos a cubanos, mexicanos, salvadoreños, todos voten Sí. por Kamala Harris o el que tú quieras, ¿no? Como los anuncios estos de Visit New Mexico, que es como si Nuevo México Fuera. lo hubieran agarrado de España y traído al Sí. Southwest, ¿no? Pero sí, solo... bueno, eso para los mexicanos, ¿verdad? A Pero los cubanos mediáticamente- no les puedes hablar de redistribución y de No. justicia. Ah, bueno, sí, ahí es una gran diferencia, Es por que- ejemplo. Sí, a los mexicanos hablas de eso, ok. Y a los puertorriqueños, pues les hablas de statehood. O sea, Claro, de incluir. O sea, si No. cada uno requiere como diferentes como estrategias para ganarse su voto, sí. digamos. O sea, yo si Cosa fuera... que no han, que yo siento que no hacen. No, les vale. No les O sea, yo importa. sí de verdad que yo a veces veo los anuncios de política como que vamos a hablar con los latinos y es como que estos güeyes, qué pedo. No, está muy cabrón. Y como que los demócratas confían en que los republicanos van a espantar a los latinos Ajá. y van a caer en sus brazos, pero pues lo que hace la gente es no votar y quedarse en su casa. O sea, Mm. de los datos que Bueno, recientes se del- quedaban en su casa porque siento que ahora sí salieron muchos latinoamericanos a votar, ¿no? Sí, pero los que se quedaron en casa se parecen mucho más a los votantes de Harris que a los votantes de Trump. O sea, Ah, ese es sí, los que se quedaron en casa son los que... Sí, justo. O sea, digamos que Trump, a pesar de como para empezar a cerrar, a pesar de tener un discurso racista, anti-migrante, anti-latino, que podríamos discutir si deberíamos usar la palabra latino o no, que ese es otro tema, pero en fin. A pesar de esa retórica, ha logrado, de alguna manera, ganarle a los demócratas o sea, ganarse el voto latino en comparación a los demócratas, cabronamente. amigo, tú ve en México las reacciones que tenemos ante los migrantes de Centroamérica Ujú. o las dinámicas raciales coloristas, dirían aquí, que tenemos. Hay autores como Alamillo, Ujú. saludos a Rudy Alamillo, que dicen que precisamente por este racismo y este discurso antimigrante es que gana muchos votos latinos. Wow. No a pesar de, sino por. Sí, eso, no mames. Pero ahora, lo que hay que entender es que los latinos son muy diferentes y con eso podemos cerrar. Ajá. Y hay latinos que son conservadores, güey, religiosos, racistas. Y hay latinos que son súper liberales, queer, latinex, inclusive, ¿no? Ujú. Y no pensar que existe el voto latino, sino que entre los latinos hay diferentes constituencies a los que puedes apelar, ¿no? Ujú. Y que importan políticamente. O sea, son Exacto. Sí, ese sí. creo que esa es ¿no? Digamos que por eso es importante tu tesis, porque realmente es un bloque político importante para las elecciones en Estados Unidos. ¿Lo es? Ok, Así es. estuvo chido. El primer episodio, pues, tenemos que ponerle números negativos porque ya llevamos como 9 grabados, pero ese va a ser el primero que vamos a librar porque es buen momento para soltarlo. Amazing. Vientos. Pues gracias, y amigo. bueno, para que los que nos sigan, vamos a poner links a todas las referencias que hizo José hoy. Como dijimos, la idea es tener una conversación que esté basado en o que se pueda encontrar alguna referencia acerca de las cosas que hoy nos platicó José. Así es. Vientos. Para que consulten.